Vaya. Voy a comenzar. Entonces, buenos días, disculpen, vamos a dar inicio a la discusión final, ¿verdad? La discusión número 15, que ahora vamos a discutir otras propiedades operacionales. Por ejemplo, allí vamos a anotar la inversa del teorema de convolución. Entonces, tenemos que la inversa del teorema de convolución, que es una de las que vamos a utilizar, ¿verdad? Se refiere a la inversa de dos funciones, ¿verdad? F mayúscula, ¿verdad? Es decir, F mayúscula de S multiplicada por G mayúscula de S, ¿verdad? Entonces sabemos que por la inversa del teorema de convolución es igual a la integral que va desde 0 hasta t, ¿verdad? De F evaluada en tau por G evaluada en t menos tau. Lo vamos a ir detallando paso a paso para que ustedes visualicen por qué cada una de estas situaciones. Y también vamos a utilizar la inversa de la transformada de una integral. Entonces, la transformada de una integral tenemos que su inversa está dada por esta expresión, ¿verdad? F de S sobre S, ¿verdad? Entonces, esa es una consecuencia de la inversa del teorema de convolución, ¿verdad? Y entonces va a ser la integral que va desde 0 hasta t, ¿verdad? De F evaluada en tau. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio. Voy a escribir el enunciado para recalcar algunos detalles. Entonces, ahí me dicen de que use la inversa del teorema de convolución. Es decir, su forma inversa. O bien la inversa de la transformada de una integral que se refiere a esta situación, ¿verdad? Se puede hacer por ambas la vamos a hacer, porque eso dice, para determinar la transformada inversa limitada. Entonces vamos a calcular esa transformada inversa. Entonces lo vamos a resolver
Vamos a resolver el problema número 8. Me pide transformada inversa de esta expresión de 1 sobre S factor de S menos 4. Ya. Cierto. Gracias. Bien, entonces observen de que voy a hacerlo de dos formas. Lo voy a hacer usando la inversa del teorema de convolución, es decir, esto, ¿verdad? Y después lo vamos a usar usando esta otra. Para que ustedes vean, independientemente de la forma que use, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, lo voy a escribir en esta forma. Entonces tenemos la inversa de un producto de f de s, en este caso voy a poner 1 sobre s. Nuestro g de s sería 1 sobre s menos 4. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que de acuerdo a esto, voy a necesitar f de t y luego le evalúo en tau. ¿Estamos? Entonces, observen de que comparando, nuestro f mayúscula de s sería eso. Entonces, tenemos que f mayúscula de s es esa expresión, ¿verdad? Sería 1 sobre s. ¿Estamos? Entonces quiere decir que f de t va a ser la inversa de f mayúscula de s. ¿Estamos? Entonces tendríamos f mayúscula de s, tenemos que es esa expresión, ¿verdad? 1 sobre s. ¿Hasta allí o alguna observación? Sabemos que de acuerdo a las transformadas de algunas funciones básicas, esto es igual a 1. En otras palabras, f de t es igual a una constante. Independientemente que tome el valor que tome t, ella siempre va a ser igual a 1. Entonces puede decir que si sustituyo t por tau, y le evalúo en tau, ella siempre va a valer 1. Ya te conozco f de tau. Necesito mi función g de t también, de acuerdo al teorema. Entonces tendríamos g de t va a ser la inversa de g mayúscula de s. G mayúscula de s. Comparando nuestro g mayúscula de s, sería esto. ¿Estamos? Entonces este sería mi g mayúscula de s. Entonces tendríamos la inversa de 1, ¿verdad? Sobre s menos 4. Y entonces tendríamos la inversa de esto va a ser e a la 4 veces t, ¿verdad? Pero yo quiero g evaluada en t menos tau, entonces voy a sustituir aquí y aquí t por t menos tau. Entonces tendríamos, por tanto, que cuando t se sustituye por t menos tau, se ve que no es más que una evaluación de funciones, que quedaría la exponencial de 4 veces t, está tomando ahora el valor de t menos tau, t menos tau. Y ahí ya tenemos ya esa expresión, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la inversa del teorema de convolución, va a ser la integral desde 0 hasta t, ¿verdad? De f de tau, pero f de tau es 1. G de t menos tau es esta expresión. Entonces me quedaría la exponencial de 4 veces t menos tau diferencial de tau. ¿Estamos? La integro. Entonces tendríamos, observen de que si yo efectúo ese exponente, me quedaría esa expresión así, ¿verdad? Ese producto me quedaría 4t menos 4 tau, ¿verdad? Eso lo escribo así para recalcar un detalle que voy a hacer aquí. Entonces la antiderivada de eso sería esa expresión exponencial, ¿verdad? Que la puedo dejar indicada así, ¿verdad? G menos tau, ¿verdad?
Entonces, como estoy integrando con respecto a tau, el 4 que tiene aquí tau como factor, aquí lo escribo como divisor para no hacer cambio de variable. Ya tenemos integrado, esta sería su antiderivada. Desde 0 hasta t. Aplico el teorema fundamental del cálculo. Sustituyo tau por t, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría más entre menos da menos, ¿verdad? Sustituyendo tau por t me quedaría t. Sustituyendo tau por t me quedaría t, ¿verdad? Entre 4 menos, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, más entre menos da menos, ¿verdad? Vamos a tener cuartos aquí, ¿verdad? Me quedaría sustituyendo tau por 0, me quedaría, voy a escribir la expresión así, 4 factor de t menos 0, ¿verdad? Aquí lo voy poniendo con lujo de detalle para que visualice la situación. Me quedaría así, ¿verdad? Entonces me quedaría t menos t, 0, ¿verdad? Y 4 por 0, 0, me quedaría e elevado a la 0, ¿verdad? Pero e a la 0, ustedes saben de que eso es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 1 cuarto, repito, esto me va a 0, ¿verdad? 0 por algo, 0, me quedaría e a la 0. E a la 0, 1, ¿verdad? Sobre 4. Menos por menos, da más, ¿verdad? Un cuarto factor de e a la 4 veces t, ¿verdad? Si quiero, puedo sacar factor común en un cuarto y entonces me quedaría un cuarto factor de. Voy a escribir este de primero por ser positivo, ¿verdad? E a la 4t. Y esto, más, menos entre más, da menos, ¿verdad? Y una cantidad dividida entre ella misma me da 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que la transformada inversa de esa expresión 11 es igual a eso. Eso si utilizo el teorema, la inversa del teorema de convolución, es decir, esto. Pero también lo podemos hacer usando la inversa de la transformada de una integral, ¿verdad? Es decir, esta es la inversa. Entonces voy a usar ahora esta. Entonces vamos a ponerle o bien, de otra forma de hacerlo. En un momento. Entonces esta sería otra forma. Es decir, usando la inversa de la transformada de una integral. Entonces tendríamos la transformada inversa de esa expresión, 1 sobre s factor de s menos 4. Como yo quiero usar esta forma, ¿verdad? La inversa de la transformada de una integral, la voy a escribir en dicha forma. Entonces tendríamos la inversa de. Entonces esto, si lo reescribo, me quedaría 1 sobre s menos 4. Todo eso sobre s. ¿Estamos? Entonces, comparando, mi f de s sería esto, ¿verdad? 1 sobre s menos 4. Pero yo quiero f de t para evaluarla en tau. Entonces voy a determinar mi f de t. Mi f de t va a ser la inversa de f de s, mayúscula de s. Pero decíamos que comparando nuestro f de s sería eso. Entonces tendríamos la inversa de 1 sobre s menos 4. Pero eso, de acuerdo a las inversas de algunas funciones básicas, va a ser e a la 4 veces t. ¿Estamos? Pero yo necesito en la integral evaluarla en tau. Entonces voy a sustituir aquí y aquí t por tau, ¿verdad? Entonces me quedaría, por tanto, f evaluada en tau, estoy sustituyendo t por tau, para sustituir por tau me quedaría e a la 4 veces tau. Entonces, de acuerdo a la inversa esa, ¿verdad? De la transformada de una integral va a ser la integral que va desde 0 hasta t, ¿verdad? De f de tau, la f de tau, e a la 4 veces tau.
diferencial de tau. Observen, esta integral es inmediata, la puedo hacer por cambio de variable para no estar haciendo ese. Observen que estoy integrando con respecto a tau, entonces la integral de una exponencial es la misma exponencial. Aquí aparece el 4 como factor, lo escribo como divisor, y si estuviera aquí como divisor, lo escribiría como factor, ¿verdad? Para no hacer cambio de variable. Ustedes lo pueden verificar haciendo cambio de variable. Entonces lo evalúo, ¿verdad? Aplicando el teorema fundamental del cálculo, sustituyendo tau por t, me quedaría e a la 4 veces t, ¿verdad? Partido entre 4. Menos, de acuerdo al teorema de fundamental del cálculo, me quedaría 0 por 4, 0. Entonces me quedaría e a la 0 partido entre 4, ¿verdad? Pero sabemos que e a la 0, eso es 1, ¿verdad? Y entonces puedo sacar un cuarto como factor común, ¿verdad? Tendríamos un cuarto factor de e a la 4t, esto es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 1. Y entonces observen de que independientemente de la forma que utilice, cualquiera, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, vamos a ver el otro ejercicio, pero antes de ver otro ejercicio, vamos a ver lo que es la transformada de una función periódica. Vamos a escribir ahí el teorema. Permítanme un momento. Bien, entonces veamos la transformada de una función periódica. Voy a escribir allí el enunciado de la transformada de una periódica. La periódica de periodo T. El periodo T, ¿verdad? T mayúscula. Entonces, su transformada, de acuerdo al teorema, es la transformada de la función f, ¿verdad? Es igual al recíproco de 1 menos e a la menos st, ¿verdad? Multiplicada esa por la integral que va desde 0 hasta t, ¿verdad? A t mayúscula, es decir, que está definida para, observen de que la integral está definida para un periodo, ¿verdad? De 0 hasta t, de e a la menos st minúscula, ¿verdad? Por f de t, ¿verdad? Es decir, la función periódica.
Bien, entonces vamos a usar ese teorema de la transformada de una periódica para resolver el siguiente problema. Entonces vamos a escribir ahí el enunciado, me dice que use la transformada, el teorema de la transformada de una función periódica para determinar la transformada de Laplace se me pide que calcule la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra, ¿verdad?, en la siguiente figura, ¿verdad? Entonces la gráfica es para la función periódica del problema 18. Entonces, la gráfica de esa función está dada en esta figura, ¿verdad? Entonces la gráfica está dada en esta figura. Observen de que de 0 hasta A, su gráfica es la función constante f de t igual a 1. 0 a A, ¿verdad? Pero desde A hasta 2A, su gráfica f de t es 0. Luego continúa desde 2 hasta 3A, vuelve a valer 1, ¿verdad? Desde 3A hasta 4A es nula. Y así continúa. Entonces ahí podemos ver un periodo, ¿verdad? Ahí podemos ver cuánto es cuánto sería el periodo de acuerdo a la figura. Observen de que el periodo se observa desde donde comienza la gráfica, desde 0, ¿verdad?, hasta donde comienza a repetirse. ¿Cuál sería entonces el T mayúscula allí para esta figura? ¿Cuánto valdría? Observen de que a partir de aquí se comienza a repetir. Entonces quiere decir de que T vale 2A, ¿verdad? Entonces sería el periodo, ¿verdad?
T igual a 2A, ¿verdad? T mayúscula igual a 2A, ¿verdad? Eso sería el periodo. Eso es bien importante. Lo voy a introducir en el teorema, ¿verdad? Entonces, tendríamos que la transformada de Laplace en f de t, ¿verdad? La función cuya gráfica es esa que hemos recalcado en rojo, ¿verdad? Va a ser el recíproco de 1 sobre 1 menos e a la menos st, ¿verdad? Nuestro t aquí lo tenemos, ¿verdad? Esto que es a, ¿verdad? Entonces, quiere decir, sería menos 2a s, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Y aquí multiplicada por la integral que va desde 0 hasta donde termina el periodo, hasta 2a, ¿verdad? Es decir, de e a la menos st, ¿verdad? Por f de t, ¿verdad? Es decir, en el integrando va multiplicado por la función periódica, ¿verdad? Uno de los factores del integrando. Pero observen de que esa función tiene para acá, para desde el intervalo de 0 a 2a, toma valores diferentes. Entonces tengo que dividirla en dos integrales. Una que vaya de 0 a a, donde f de t vale 1, y de a hasta 2a, donde f de t es nula. Entonces quiere decir que esto tendría que reescribirlo así, ¿verdad? Vamos a transformar, bueno, la voy a escribir aquí. Entonces nos quedaría el recíproco de 1 menos e a la menos 2as, ¿verdad? Factor d. Tendríamos aquí, ¿verdad? La integral que va desde 0 hasta a, ¿verdad? 0 a a, ¿verdad? Pero en este caso, f de t, ¿cuánto vale? F de t es constante igual a 1. Entonces me quedaría e a la menos st, ¿verdad? F de t en ese intervalo vale 1, ¿verdad? Diferencial de t, ¿verdad? Ahora vamos con la otra integral. Desde a hasta 2a, f de t es nula, ¿verdad? Entonces la integral va a ir de esta otra, diría desde a hasta 2a, ¿verdad? E a la menos st, ¿verdad? Por f de t en ese intervalo, la función f de t vale 0. Entonces observen de que esta integral la vamos a ignorar, ¿verdad? Entonces solo me quedaría esa integral. Entonces tendríamos que la transformada de f de t, que sería f mayúscula de s, ¿verdad? Va a ser igual a, tendríamos el recíproco de esa expresión, de esa diferencia. 1 menos e a la menos 2as, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Factor d. La antiderivada de esta expresión, ¿verdad? Sería e a la menos. Observen que la variable de integración ahora es t, ¿verdad? Entonces me quería e a la menos st, ¿verdad? Para no hacer cambio de variable, como s está como factor, aquí lo escribo como divisor, ¿verdad? Y entonces le evaluaríamos desde 0 hasta a, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces me quedaría que esto va a ser igual a el recíproco de esta diferencia, ¿verdad? 1 menos e a la menos 2a s, ¿verdad? Factor d. Evaluando en el superior, sustituyendo t por a, me quedaría menos as, ¿verdad? Más entre menos da menos, ¿verdad? Entonces me quedaría menos as, ¿verdad? Sobre s, ¿verdad? Menos del teorema fundamental, evaluándola en 0, sustituyendo t por 0, me quedaría 0 por menos s, 0, me quedaría e elevado a la 0, pero e elevado a la 0 es 1, repito, y me quedaría 0 por menos s, 0, ¿verdad? E a la 0, 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1, ¿verdad? Más entre menos da menos, ¿verdad? 1 sobre s, ¿verdad? Observen que aquí tengo una diferencia de cuadrado, porque eso yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Lo puedo escribir como 1 elevado al cuadrado, y aquí e a la menos as, todo eso elevado al cuadrado. Aquí me quedaría menos por menos
Toma, ¿verdad? Por ser positivo lo voy a escribir de primero. Y menos e a la AS sobre S, pero lo he escrito de segundo, ¿verdad? Finalmente, como tiene un denominador común, lo puedo escribir bajo ese denominador común y operar los numeradores. Entonces me quedaría aquí tenemos una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b al cuadrado. A cuadrado menos b al cuadrado. A cuadrado menos b al cuadrado sería el producto de A más B por A menos B, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese caso de posición factorial. Va a ser el producto de la suma por la diferencia, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría la base, E a la menos AS, ¿verdad? E a la menos AS. Y ahí decíamos, como tienen el mismo denominador, escribo el mismo denominador y escudo, pero los numeradores 1 menos E a la menos AS. Entonces, tenemos 1 menos E a la menos AS como factor y como divisor, lo puedo simplificar, ¿verdad? Y entonces me quedaría 1 sobre, ¿verdad? S factor de 1 más E a la menos AS. Y entonces quiere decir que la transformada de esa función periódica sería igual a esa expresión. ¿Preguntas allí o alguna observación? Bien, esa sería una forma de hacerlo. U otra sería de esta forma. Observen de que la función f, transformada de acuerdo al teorema de una periódica, está definida para un periodo. Entonces voy a definir una función g para un periodo. Una g de t. Como para un periodo nada más sería esta parte de la gráfica, ¿verdad? Y la voy a escribir en términos de la escalón unitario, porque es una función tramo a tramo en este periodo. Entonces, observen de que f de t vale 1, ¿verdad? F de t vale 1, ¿verdad? Para este tramo, ¿verdad? F de t igual a 1. Y aquí f de t es nula, ¿verdad? Vale 0, ¿verdad? Para este tramo. Entonces, quiere decir que yo la puedo escribir como una sola regla de asignación a través de la función escalón unitario. Entonces tendríamos 1, ¿verdad? Entonces ponemos 1 factor d. Observen ese tramo donde se enciende. Se enciende en 0 y se desactiva en A. Entonces tenemos U de t menos 0, ¿verdad? Menos U de t menos, a ver, vamos para el otro tramo vale 0, ¿verdad? En el tramo convertido entre A y 2A, ¿verdad? Entonces ponemos más 0, ¿verdad? Factor d. ¿Dónde comienza? Comienza en A y se termina en 2A, entonces ponemos U de t menos A, ¿verdad? Menos U de t menos 2 veces A, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Entonces, 0 por esta cantidad va a ser nula, ¿verdad? La puedo ignorar. Y sabemos que los valores de t están definidos para t mayores o iguales que 0. De acuerdo a la definición de escalón unitario para t mayores o iguales que 0, la escalón unitario vale, esta escalón unitario vale 1. Entonces me quedaría 1 por 1, 1. 1 por el escalón unitario me daría esa escalón unitario, U de t menos A, ¿verdad? Entonces, si yo la quiero trabajar con esta función g, lo hago así, ¿verdad? La transformada de Laplace de la función f, denotada de esta forma, ¿verdad?
va a ser igual a el recíproco de esta diferencia. 1 menos e a la menos a menos st, ¿verdad? Voy a escribir así, ¿verdad? St, ¿verdad? Multiplicada por la transformada de la función g. ¿Estamos? Entonces tendríamos, como el periodo es 2a, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 sobre 1, 2a, ¿verdad? Entonces me quedaría 2as, ¿verdad? Entonces me quedaría e a la menos 2 veces a s, ¿verdad? Y aquí tendríamos la transformada de g de t, pero g de t es esa expresión. Tendríamos la transformada de 1, ¿verdad? Menos u de t menos a, ¿verdad? Por linealidad, la transformada de esa diferencia va a ser la diferencia de las transformadas. Entonces me quedaría 1 sobre 1 menos e a la menos 2 veces a s, factor d. La transformada de 1, ¿verdad? Menos la transformada de la escalón unitario, ¿verdad? U de t menos a, ¿verdad? Bien, entonces tendríamos la transformada de f minúscula de t va a ser f mayúscula de s. Y aquí tenemos que la transformada de esa expresión es 1 sobre s, ¿verdad? Entonces tendríamos recíproco de e a la menos 2as, ¿verdad? Factor d. Transformada de eso, 1 sobre s, ¿verdad? Y aquí, de acuerdo a la consecuencia del segundo teorema de traslación, ustedes saben de que eso es igual a e a la menos as, ¿verdad? Sobre s. Entonces decíamos que esta es una diferencia de cuadrado, lo podemos descomponer de un producto de una suma por una diferencia. Entonces teníamos a tener la suma, la diferencia. Raíz cuadrada de 1, 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de esto me quedaría e a la menos as, ¿verdad? E a la menos a s. Y esto escrito bajo un denominador común, podemos escribirlo así, ¿verdad? Vimos el denominador común, ¿verdad? Y operamos los numeradores, ¿verdad? 1 menos e a la menos a s. Entonces tenemos esta cantidad como factor y como divisor, simplificamos y finalmente nos va a quedar 1, ¿verdad? Sobre ese factor de esa cantidad, s factor de 1 más e a la menos a s. Y entonces ahí tenemos la transformada de esa función periódica. Observen de que independientemente de cómo proceda, el resultado va a ser el mismo. ¿Están? Entonces, en un examen, si solo les piden que calculen la transformada, lo pueden hacer o bien usando el teorema de la transformada de una periódica o usando esta otra expresión para calcular la transformada de la periódica. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, veamos otro ejercicio. Entonces, para el siguiente ejercicio me dicen que use la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial. Veamos.
Vamos a resolver el problema de valor inicial número 38. Entonces ustedes saben de que resolver un problema de valores iniciales se define como resolver esta ecuación diferencial 38 dada por esta expresión, ¿verdad? Y' menos 5 veces y' más 6 veces y minúscula de t, ¿verdad? Igual a esta función escalón unitario. ¿Sí, verdad? Evaluada. Me dice que sujeta a esta condición y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 1. Bien. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Bien, entonces lo primero que hacemos es, decíamos que cuando resolvíamos una ecuación, lo primero que hacíamos es que si esto es igual a esto, la transformada del primer miembro es igual a la transformada del segundo. Y por linealidad, la transformada de esa suma va a ser la suma de las transformadas por linealidad. Me quedaría 5 veces la transformada de y' más 6 veces la transformada de y minúscula de t. Y aquí la transformada de esa función escalón unitaria. Y tenemos la transformada de una derivada, como es orden 2, ¿verdad? Entonces comienzo con s elevado al cuadrado, s elevado al 2, por y mayúscula de s, ¿verdad? Y voy degradándolo en una unidad, s a la 1, ¿verdad? Por y minúscula de 0, ¿verdad? Luego, s a la 0, que no se escribe, ¿verdad? Por y' de 0, ¿verdad? Sería la transformada de esa derivada. Y tendríamos menos 5 factor d. Tenemos la transformada de la primera derivada. Como es orden 1, entonces escribo s elevado a la 1. Y mayúscula de s, ¿verdad? Y aquí iría s a la 0, como se escribe, ¿verdad? Por y minúscula de 0, ¿verdad? Sería la transformada de esta derivada. Entonces, la transformada de y minúscula de t va a ser y mayúscula de s. Y aquí, de acuerdo a la consecuencia del segundo teorema de traslación, sabemos que la transformada de esta escalón unitario va a ser e a la menos una vez s sobre s. ¿Preguntada hasta ahí o alguna observación? Operamos, ¿verdad? Observen de que como y de 0 es nula, ¿verdad? Entonces este sumando no va a aparecer, ¿verdad? Entonces me quedaría s cuadrado, ¿verdad? Y mayúscula de s es nulo, ¿verdad? Y' de 0 es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría menos 5 veces s y mayúscula de s. Observen de que como esto vale 1, ¿verdad? Tendríamos menos por menos, da más, ¿verdad? 5 por 1, 5. Más 6 veces y de s, ¿verdad? Igual a e a la menos s sobre s, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Ah, aquí era 0, perdón. Este era nula, ¿verdad? Porque era el y de 0 es 0, estaba tomando el de prima, ¿verdad? Entonces, recuerden, como este es nula, no va a aparecer sumando, ¿verdad? Me quedaría así, ¿verdad? Bien, entonces, como yo quiero despejar y de s,
Saco factor común y de S de esos tres términos que he subrayado. Entonces me quedaría y de S factor de S cuadrado menos 5 veces la S más 6. Y este que no tiene y de S lo paso al segundo lado. Entonces me quedaría así, ¿verdad? E a la menos una vez S, ¿verdad? Sobre S, ¿verdad? Más 1. ¿Estamos? Ahora, observen de que esto lo puedo decomponer en dos factores, ¿verdad? Lo vamos a descomponer antes de pasarlo al segundo lado. Entonces tenemos raíz cuadrada de S cuadrado y S, menos, ¿verdad? Menos por más, a menos, ¿verdad? Buscamos dos números que multiplicados nos den 6. Y que sumado, porque tenemos signos iguales, nos den 5, ¿verdad? Sería 3 y 2, ¿verdad? Porque 3 por 2, 6. Y 3 más 2, 5. Entonces me quedaría igual a E a la menos una vez S por 1 sobre S más 1, ¿verdad? Entonces, esto está multiplicando, aquí va a pasar a dividir y aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría Y de S igual a E a la menos una vez S, ¿verdad? Y aquí pasaría a dividir esta expresión, ¿verdad? Entonces me quedaría, voy a poner así por simplicidad, S factor de S menos 3, factor de S menos 2, ¿verdad? Y aquí también pasaría a dividir a el 1, ¿verdad? Entonces me quedaría S menos 3, S menos 2, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Entonces, si esto es así, la inversa del primer miembro va a ser la inversa del segundo. Es el paso que hay que aplicar, ¿verdad? El siguiente paso, aplicar la inversa. La inversa del primer miembro va a ser igual a la inversa del segundo. Que por linealidad me quedaría la inversa de esto más la inversa de eso. Tendríamos la inversa de E a la menos una vez S, ¿verdad? Factor de S, factor de S menos 3, factor de S menos 2, ¿verdad? Y aquí por linealidad más la inversa de esa expresión racional, ¿verdad? 1 sobre S menos 3, factor de S menos 2, ¿verdad? ¿Pregunta hasta aquí o alguna observación? Observen de que allí tenemos esta situación. Voy a escribirla aquí. Observen de que tenemos la inversa del segundo teorema de traslación, ¿verdad? Ustedes saben de que tenemos una expresión así a la S por F de S, ¿verdad? Va a ser F de T menos A, factor de U de T menos A, ¿verdad? Porque tenemos exactamente eso, es decir, la inversa, forma inversa del segundo teorema de traslación, ¿verdad? Ahí tenemos la inversa. Entonces, de acuerdo a ese teorema, me quedaría la situación así. La inversa de Y mayúscula de S sería Y minúscula de ¿verdad? Y de acuerdo a ese teorema me va a quedar. Observen de que comparando nuestro A, ¿quién sería nuestro A? Observen de que sería S1, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a ese teorema, aquí nos quedaría F de T menos 1, ¿verdad? Por la escalón unitario U de T menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Mi F de T y evaluarla en T menos 1, ¿verdad? Entonces, eso voy a introducir allí. Entonces, necesito mi F de T. Pero observen de que conozco mi F de S. Observen de que comparando mi F de S es esto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nuestro F de S. Observen lo que voy haciendo. Lo voy haciendo pasito a pasito para que ustedes observen cómo se procede.
Entonces tendríamos, este sería nuestro f de s, voy a ponerlo acá. F de s, comparando, decíamos de acuerdo a la inversa del segundo teorema de traslación, sería esta expresión racional. 1 sobre s, factor de s menos 3, factor de s menos 2. Recuerden que tenemos esa función racional, que la puedo escribir en términos de fracciones parciales. Como todos son lineales, vamos a tener 3 fracciones parciales. Para s tendríamos esta fracción parcial. Para s menos 3 sería esta otra. Y para la otra, que sería c, ¿verdad? Sobre s menos 2. Quiero conocer a. Observo el valor de s que hace 0 su denominador. Sería s igual a 0, ¿verdad? Si s vale 0, evalúo en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0, que se me va a hacer 0 en el denominador, ese factor que me hace 0 es este, lo ignoro, lo elimino o lo cubro, ¿verdad? Algunos le llaman método de cubrir. Y entonces aquí me quedaría 0 menos 3, ¿verdad? Arriba tenemos un 1, repito, 0 menos 3, menos 3, ¿verdad? 0 menos 2, menos 2, ¿verdad? Menos por menos está más, ¿verdad? Entonces me quedaría un sexto, ya conocemos A, ¿verdad? Y lo otro que quiero conocer B, observo el valor de S que me hace 0 su denominador, sería S igual a 3, ¿verdad? Y voy a conocer la letra, pero observen que este es válido para factores lineales. B, evalúo siempre en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0. En este no evalúo, lo ignoro, lo cubro o lo elimino, como lo quiera llamar. Entonces tendríamos 1, ¿verdad? Tendríamos S vale 3, ¿verdad? Y 3 menos 2, 1, ¿verdad? Entonces B me quedaría igual a un tercio. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Nos vamos al siguiente valor, ¿verdad? Nos vamos al siguiente valor. Es el valor de S que me hace 0, el denominador de C sería 2, ¿verdad? S igual a 2, ¿verdad? Entonces sería C, ¿verdad? Evalúo en el primer miembro, en esto, excepto en el que se me hace 0. Ahora el que me hace 0 es ese, es el ignoro. 1, ¿verdad? Sobre, S vale 2, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 2, ¿verdad? Y aquí 2 menos 3, menos 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 2, ¿verdad? Me quedaría menos 1 medio. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces ya sabemos que nuestro A vale un sexto, ¿verdad? Un sexto. Nuestro B vale un tercio, ¿verdad? Y nuestro C vale menos un medio, ¿verdad? Entonces quiere decir que la transformada inversa de F mayúscula de S, ¿verdad? Vamos a tener, sacando el sexto de la inversa, tendríamos un sexto transformada inversa de 1 sobre S, ¿verdad? Aquí un tercio lo saco de la inversa, ¿verdad? Un tercio factor de la inversa de 1 sobre S menos 3, ¿verdad? Y aquí tendríamos menos un medio inversa de 1 sobre S menos 2, ¿verdad? La inversa de F mayúscula de S va a ser F minúscula de T, ¿verdad? Y aquí me quedaría un sexto de la transformada inversa de eso, 1, ¿verdad? La transformada, aquí más un tercio, ¿verdad? Transformada inversa de eso sería E a la 3 veces T, ¿verdad? Menos un medio, ¿verdad? Transformada inversa de eso sería E a la 2 veces T, ¿verdad?
Pero ¿qué necesito yo ahora? Ya conozco f de t. Necesito evaluarla cuando t se sustituye por t menos tau. T menos 1, perdón. Entonces, por tanto, puedo decir, sustituyendo t por t menos 1, observe que no es más que una evaluación de funciones, sustituyendo t menos 1, ¿verdad? Entonces me quedaría un sexto, ¿verdad? Aquí más un tercio. Sustituyendo t por t menos 1, me quedaría factor de t menos 1. Estoy sustituyendo t por t menos 1. ¿Sí ven? Y aquí menos un medio e a la 2 factor de, sustituyendo t por t menos 1. Nos queda eso, ¿verdad? Entonces ya puedo introducirlo acá, ¿verdad? Después vamos a calcular la inversa de eso, ¿verdad? Porque nos hace falta esa expresión. Ya la vamos a introducir antes de... Primero vamos a calcular la inversa de eso. Es decir, vamos a escribir eso en términos de fracciones parciales. Entonces, escribiendo eso en términos de fracciones parciales, tendríamos 1 s menos 3, ¿verdad? Factor de s menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener a, ¿verdad? Le vamos a cambiar nombre para no confundirla. Vamos a hacer, llamarle c d, ¿verdad? D, s menos 3 más e, ¿verdad? S menos 2, ¿verdad? Lo que me hace 0, el denominador de d es s igual a 3, ¿verdad? Elimino este, ¿verdad? Y evalúo en el otro, ¿verdad? Voy a conocer la letra d, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, ¿verdad? Y aquí tendríamos 3 menos 2, 1, ¿verdad? Y eso me da 1, ya conozco d, ¿verdad? El valor de s que me hace 0, el denominador de s sería s igual a 2, ¿verdad? Voy a conocer la letra e, ¿verdad? Evalúo en el primer miembro, excepto el que se me hace 0. Ahora el que se me hace 0 es este factor del denominador, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría 2 menos 3 menos 1. Y este tenemos más entre menos da menos y 1 entre 1 a 1. Entonces esto valdría 1, ¿verdad? Y este vale menos 1, ¿verdad? Entonces podemos decir, por tanto, la inversa de esa expresión racional, ¿verdad? S menos 3, factor de S menos 2, va a ser igual a la inversa de 1 sobre S menos 3, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? Inversa de 1 sobre S menos 2, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y tenemos que la inversa del primer término sería e a la 3 de, ¿verdad? Menos e a la 2 de, ¿verdad? Y ahora sí, yo ya puedo escribir aquí, en vez de esto, es este resultado. Entonces me quedaría más e a la 3d menos e a la 2 veces d. Pregunta hasta ahí. Y esto lo sustituimos por esta expresión que nos dio, ¿verdad? Entonces tenemos que nuestro f de t menos 1 lo voy a introducir aquí, ¿verdad? Por esa expresión que se encerré allá, ¿verdad? Entonces nos quedaría finalmente que y de t, ¿verdad? Y de t va a ser igual a, sustituyendo esto por esa expresión que encerré, sería esta expresión. Entonces tendríamos un sexto, ¿verdad? Más un tercio de e a la 3t menos 1, ¿verdad? Menos un medio, ¿verdad? De e a la 2t
menos 1, ¿verdad? Sería esto, ¿verdad? Esto que acabo de mostrar. Por la escalón unitario, U de t menos 1, ¿verdad? Estamos. Más los términos que tenemos para la otra expresión inversa. E a la 3t menos e a la 2 veces t veces. Entonces ahí tendríamos la solución a este problema de valores iniciales, que si quiero la puedo escribir en términos de una función escalón unitario. Aquí solo voy a poner, recordemos que el escalón unitario que está como factor aquí de este término, ¿verdad? El primer término, sabemos que por definición tenemos hasta 1, ¿verdad? Entonces, por definición sabemos que esto es nulo, por definición de escalón unitario, para valores mayores o iguales que 0, pero menores o iguales que, pero menores que 1, ¿verdad? Y va a ser igual a 1 para t mayores o iguales que 1. Entonces, si quiero, la puedo escribir en términos de un escalón. Solo lo voy a explicar aquí en parte, ¿verdad? Por ejemplo, para el primer intervalo, aquí solo lo voy a dejar indicado por el tiempo. Observen de que si tomo para el primer intervalo entre 0 y 1, ¿verdad? Es decir, valores no negativos menores que 1, ¿cuánto vale el escalón unitario? El escalón unitario vale 0, entonces eso vale 0. Entonces tendríamos 0 por esta cantidad, me va a dar 0 esto, ¿verdad? Y solo me van a quedar esos dos términos. E a la 3t, e a la menos 2 veces t, ¿verdad? Estamos. Y para valores mayores o iguales que 1, ¿verdad? Si es mayor o igual que 1, es decir, si t es mayor o igual que 1, así aquí solo lo voy a dejar indicado. Si t es mayor o igual que 1, me dice que el escalón unitario vale 1, ¿verdad? El escalón unitario. Entonces, aquí me quedaría 1 por esta cantidad. Entonces me quedaría que y de t va a ser igual a esta expresión, ¿verdad? 1/6 más 1/3 de e a la 3 del factor de 3 por t menos 1, ¿verdad? Menos 1/2 de e a la 2 factor de t menos 1, ¿verdad? Factor de, decíamos que para valores mayores o iguales que 1, el escalón unitario vale 1, el escalón unitario vale 1, ¿verdad? Entonces, en vez de esto, aquí ponemos ese 1, ¿verdad? Más los valores restantes que tendríamos e a la 3t menos e a la 2, ¿verdad? Finalmente, lo que hago es efectuar esto y si hay términos semejantes, los simplifico y lo que me dé aquí, eso es lo que voy a poner aquí. ¿Estamos? Para t mayores o iguales que 1. Si la quiero escribir en términos de una función tramo a tramo. ¿Pregunta hasta ahí? Bien. Finalmente vamos a resolver otro ejercicio de circuitos, ¿verdad? Vamos a resolver el problema 48. Veamos este problema 48. Solo voy a leer el enunciado y en base a eso voy a poner los datos, ¿verdad? Dice en el problema número 48. Me dice, usar la transformada de Laplace para encontrar la carga Q de T.
Entonces lo que me están pidiendo, la carga. Ustedes ya me están pidiendo esto. Esto sería UDT lo que me están preguntando. Que use la transformada de Laplace para que determine la carga QDT. En el capacitor en un circuito RC en serie, sujeto a las condiciones, carga inicial es nula. La resistencia me dice que es igual a 2.5 ohms. Y la capacitancia igual a 8 centésimas de faradio. Y me dice que EDT está dada por la figura siguiente, es decir, LT está dado por esta gráfica, ¿verdad? EDT voltio. Y tenemos nuestro eje T, ¿verdad? Que tenemos, ahí donde tenemos en segundo, ¿verdad? Me dice que desde 0 hasta 3 segundos, ¿verdad? No actúa la fuente, ¿verdad? Es nula, ¿verdad? Entonces, EDT, en otras palabras, es 0, ¿verdad? Pero luego, a partir de los 3 segundos, se activa. Y entonces tenemos, a partir de los 3 segundos, toma un valor constante e igual a 5 voltios. Sí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa gráfica. Entonces quiere decir de que no me voy a basar en la gráfica de EDT para definir dicha función, ¿verdad? La fuente, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan que para un circuito tendríamos que la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Más la resistencia por la primera derivada de la carga, que es la corriente, ¿verdad? Más el recíproco de la capacitancia multiplicada por Q, ¿verdad? Es igual a la fuente, ¿verdad? EDT. ¿Están? Entonces, aquí por conveniencia, voy a reescribir estos datos. Observen de que 22.5 lo voy a escribir como le quito el punto, ¿verdad? Y divido entre 1 seguido de tantos ceros como cifras hay después del punto. Después del punto hay una cifra, entonces le agrego un 0. Y entonces sería un ohm, ¿verdad? Entonces puedo sacar quinta de 25, 5, y quinta de 10, 2, ¿verdad? Entonces sería 10 ohm, ¿verdad? Aquí también esta cantidad yo la podría reescribir así, ¿verdad? Ceros a la izquierda no tienen ningún valor, ¿verdad? Entonces escribo 1 seguido de tantos ceros como cifras hay después del punto. Como hay 2 cifras, escribo 2 ceros. Y entonces, aquí tendríamos, no le voy a poner las unidades para que, por un detalle, que quiero escribir ya de una sola vez esta cantidad. Entonces, esto es un faradio. Puedo sacar cuarta de 8, 2, ¿verdad? Y cuarta de 100, 25. Esto está dividiendo, aquí pasa a multiplicar, ¿verdad? Y esto está multiplicando, aquí pasaría a dividir, ¿verdad? Esto está multiplicando también, aquí pasaría a dividir. Entonces ya lo tenemos para introducirlo aquí. Ahora, observen de que no tiene inductor, entonces como no tiene, es un circuito RC, ¿verdad? No tiene inductor, entonces esto va a ser nulo, ese término, ¿verdad? Y me quedaría que la resistencia, que sería resistencia 5 medios, tendríamos 5 medios
de la derivada de la carga, ¿verdad? Es decir, Q', lo vamos a escribir así en forma simple. Q' de T, ¿verdad? La derivada de Q con respecto a T. Y el recíproco de esto, que es 25 medios, ¿verdad? Por Q, ¿verdad? Q de T. Es lo mismo que decir Q de T, ¿verdad? Igual a la fuente, pero observen de que la fuente, de acuerdo a la gráfica, observen de que E de T, escrito en términos de la escalón unitario, como es seccionada, la puedo escribir en términos del escalón unitario. Observen de que E de T es 0, ¿verdad? Vale 0 en el intervalo que va desde 0 hasta 3. Entonces sería U de T menos 0, ¿verdad? Menos U de T menos 3, ¿verdad? Y vale ¿cuánto? Vale 5. E de T es constante e igual a 5, entonces vale 5 a partir de 3, ¿verdad? Entonces sería por U de T menos 3, ¿verdad? Ahí se mantiene activada, ¿verdad? Entonces 0 por esto me va a dar 0 y aquí me quedaría finalmente 5 veces U de T menos 3, ¿verdad? Entonces quiere decir que la fuente escrita en términos del escalón unitario me quedaría 5 veces U de T menos 3, ¿verdad? Entonces, para que no tenga este coeficiente, voy a multiplicar ambos miembros por el recíproco de esto, ¿verdad? Entonces, multiplico aquí por el recíproco de esto, sería 2/5. Me quedaría 5 medios por Q' de T, ¿verdad? Más 25 medios Q' de T, ¿verdad? Sí. Como he multiplicado por 2/5 del primer miembro, multiplico por 2/5 del segundo para que la ecuación no se altere. 5 veces U de T menos 3, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Entonces se van a simplificar este con este y este con este y me quedaría Q' de T, ¿verdad? Aquí me quedaría B, este 2 se va a simplificar con este 2, ¿verdad? Este 2 con este. Y 25 entre 5 a 5, ¿verdad? 5 veces U de T, ¿verdad? Aquí se va a simplificar este 5 con este 5 y solo me quedaría 2 veces la escalón unitaria. U de T menos 3. ¿Preguntada hasta ahí? Entonces, quiere decir que la transformada del primer miembro va a ser igual a la transformada del segundo. Que por linealidad sería la transformada del primer miembro, sería la transformada de Q', ¿verdad? De T, ¿verdad? Aquí sacamos el 5 de la transformada, que sería la transformada de Q minúscula de T, ¿verdad? Y aquí sacando el 2 de la transformada, me quedaría 2 veces la transformada de esa escalón unitario. U de T menos 3, ¿verdad? Entonces, como es primera derivada, la transformada de la primera derivada es derivada orden 1, ¿verdad? Va a ser S a la 1 por Q mayúscula de S, ¿verdad? S a la 0 por Q minúscula de 0, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora, para esto tendríamos más 5, ¿verdad? La transformada de Q minúscula de T va a ser Q mayúscula de S, ¿verdad? Y aquí tendríamos 2. La transformada de esto, de acuerdo a la consecuencia del segundo teorema de traslación, sería E a la menos 3 veces S, ¿verdad? Sobre S. Q de 0, es decir, inicialmente no hay carga, pero el término va a ser nulo. Y como quiero despejar para Q de S, saco aquí factor común Q de S. Entonces me quedaría Q mayúscula de S, factor de S más 5, ¿verdad? Igual a 2, ¿verdad? E a la menos 3 veces S sobre S, ¿verdad? Eso está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces me quedaría Q de S igual a, voy a escribir así, E a la menos 3 veces S por, voy a poner así por simplicidad, S, ¿verdad?
por el otro factor que pasó a dividir, ¿verdad? S más 5. Bien. Entonces, finalmente, la inversa de esto va a ser igual a la inversa de eso otro. Entonces, tendríamos esta situación, ¿verdad? Entonces, tendríamos así. Entonces, tendríamos inversa de Q mayúscula de S, ¿verdad? Va a ser igual a la inversa de esa exponencial, ¿verdad? E a la menos 3 veces S por 1, ¿verdad? Sobre S factor de S más 5, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Que de nuevo, observen, ahí tenemos la inversa del segundo teorema de traslación, ¿verdad? Recordemos la inversa de dicho teorema, ¿verdad? Sabemos que eso es igual a, eso es inversa de una exponencial natural, es característica, en términos de S, ¿verdad? E a la AS, a la menos AS, por F de S, ¿verdad? Una expresión en términos de S. Va a ser F de T menos A por una escalón unitario, U de T menos A, ¿verdad? Entonces quiere decir que de acuerdo a ese teorema nos va a quedar inversa de Q mayúscula de S va a ser Q minúscula de T, ¿verdad? Y de acuerdo a ese teorema, ¿quién sería? Observen allí nuestro A. Para recalcar, tendríamos que ese va a ser el 3, ¿verdad? Entonces me quedaría de acuerdo a ese teorema, ¿verdad? Me quedaría aquí, ¿verdad? F de T menos 3, ¿verdad? Por un escalón unitario U de T menos 3, ¿verdad? Sería nuestro algo. Pregunta hasta ahí o alguna observación. Entonces, observen de que comparando mi F de S es esta expresión, ¿verdad? Entonces tendríamos F de S igual a 1, ¿verdad? Sobre S más 5, ¿verdad? Tenemos esa función racional que escrita en términos de fracciones parciales me quedaría así, ¿verdad? A S, ¿verdad? Más B, S más 5. Entonces, el valor de S que me hace 0, el denominador de A sería 0, ¿verdad? Evalúen el primer miembro, entonces tendríamos 1, ¿verdad? 0 más 5, 5. Lo que me hace 0 el denominador de B sería menos 5, ¿verdad? Voy a conocer la B, ¿verdad? En este no evalúo, sino que nada más en este, ¿verdad? Porque tenía de 0, entonces me quedaría 1, ¿verdad? S menos 5, entonces me quedaría menos un quinto. Y ahora sí, ya conocemos nuestro A, que es un quinto, ¿verdad? Y nuestro B, que es menos un quinto, ¿verdad? Entonces, la inversa de eso va a ser la inversa de esa expresión. Entonces, tendríamos, por tanto, la inversa de F mayúscula de S va a ser, sacando el quinto de la inversa, me quedaría un quinto de la inversa de 1 sobre S. ¿Sí ven? Y aquí menos un quinto sacándolo de la inversa, ¿verdad? La inversa de 1 sobre S más 5. ¿Estamos? Inversa de F mayúscula de S va a ser F minúscula de T, ¿verdad? Y aquí tendríamos un quinto, ¿verdad? Inversa de 1 sobre S es 1, ¿verdad? Inversa de esto sería E a la menos 5 veces T, ¿verdad?
Finalmente, si quiero, puedo sacar factor común el quinto, ¿verdad? Me quedaría un quinto factor de 1, ¿verdad? E a la menos 5 veces t, ¿verdad? Pero yo necesito evaluarla en quién. Cuando t se sustituye por t menos 3, ¿verdad? Entonces, puedo evaluarla cuando t se sustituye por t menos 3, ¿verdad? Estoy sustituyendo t por t menos 3, ¿verdad? Tendríamos t menos 3, me quedaría, sustituyéndolo en esa expresión, me quedaría un quinto factor de 1, ¿verdad? E a la menos 5 veces, sustituyendo t por t menos 3, me quedaría t menos 3, ¿verdad? Y entonces, cerrando el paréntesis, tendríamos que esta expresión f de t menos 3 va a ser esto. Entonces, lo sustituimos acá, ¿verdad? Y entonces tendríamos que Q de t, ¿verdad? Que es lo que nos piden, la carga Q de t. Va a ser igual, en términos de la escalón unitario, va a ser un quinto, ¿verdad? Factor de 1, ¿verdad? Menos e a la menos 5 t menos 3, ¿verdad? Factor de u de t menos 3, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la función u de t en términos de la escalón unitario. Y si quiere, se puede reescribir como una función tramo a tramo, ¿verdad? Haciendo la misma situación, ¿verdad? Se pueden valer de que u de t menos 3, de acuerdo a su definición de la escalón unitario, es nula, ¿verdad? Para valores no negativos, es decir, partidos desde 0 hasta 3, ¿verdad? Y va a ser igual a 1 para t mayor o igual que 3, ¿verdad? Pueden valer de eso para escribirla en términos de la función, en términos de una seccionada. ¿Estamos? Todos los intervalos que tomarían sería este y este. Y hacen lo mismo que lo que hicimos hace un momento en el problema anterior. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Entonces, este era el último problema a discutir, ¿verdad? Y en esta sesión, ¿verdad? Ya las notas creo que ya las han de haber visto, ¿verdad? Ya están allí en el Prometeo. Entonces, la entrega de papeletas pueden venir mañana de 9 a 11. Y para todos los grupos 17, lo que anote aquí, ¿verdad? Grupos de discusión 17, el 18, el 22 y el 29. Entonces, mañana, viernes de 9 a 11. Viernes sería, hoy tenemos 10, ¿verdad? El viernes próximo le voy a poner, el viernes próximo. De viernes. De 9 a 11, ¿verdad? Entonces, pasado mañana, ¿verdad? Próximo viernes, ¿verdad? Pasado mañana. Me pueden buscar ahí, le pueden entrar. Y si tienen alguna papeleta pendiente de otra evaluación, me la pueden pedir, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda o alguna observación al respecto? Bien, entonces vamos a terminar con esto la discusión, ¿verdad? Y gracias por su atención. Estén pendientes para la evaluación del último examen parcial, ¿verdad?
Gracias a ustedes por su fina atención. Bien. El día de hoy no se puede